La sombra. Hans Christian Andersen. En los países cálidos, ¿cómo quema el sol? La gente se vuelve color caoba. Y en los países más ardientes llega a ennegrecerse. Pues bien, a uno de esos países cálidos llegó desde las tierras frías un sabio. Creía que podría andar allí como en su casa, pero pronto tuvo que abandonar esa idea. Él y toda persona sensata debían permanecer bajo techo. Las contraventanas y las puertas quedaban cerradas durante todo el día. Parecía que la casa entera dormía o que no había nadie. La calle estrecha de casas altas donde se alojaba estaba además construida de tal manera que el sol caía sobre ella desde la mañana hasta la tarde. Era realmente insoportable. El sabio de las tierras frías era joven e inteligente, pero le parecía estar sentado dentro de un horno encendido. Aquello lo consumía, adelgazó mucho, e incluso su sombra se encogió. Se volvió mucho más pequeña que en su país, pues también a ella la castigaba el sol. Solo revivían al anochecer cuando el sol se había puesto. Era un verdadero placer verlo. Apenas llevaban la luz a la habitación. La sombra se estiraba por toda la pared y hasta por el techo, tan larga se hacía. Tenía que estirarse para recuperar fuerzas. El sabio salía al balcón para hacer lo mismo, y a medida que las estrellas aparecían en el aire claro y hermoso, sentía que volvía a la vida. En todos los balcones de la calle, y en los países cálidos cada ventana tiene su balcón, aparecía la gente, porque aire hay que tomar aunque uno esté acostumbrado a ser color caoba. Todo cobraba vida arriba y abajo. Zapateros y sastres, todo el mundo salía a la calle. Se sacaban mesas y sillas, ardían luces, más de 1000 luces. Unos hablaban y otros cantaban. La gente paseaba, rodaban los coches y pasaban los asnos. Tilín, tilín, porque llevaban campanillas. Llevaban a enterrar a los muertos con cantos religiosos. Los muchachos lanzaban cohetes. Sonaban las campanas de la iglesia. En fin, la calle estaba muy viva. Solo en una casa, justo enfrente de donde vivía el sabio extranjero, reinaba un silencio absoluto. Y sin embargo, allí vivía alguien, porque en el balcón había flores y crecían tan hermosas bajo aquel sol ardiente que no podían haberlo hecho sin agua. Alguien debía regarlas. Luego tenía que haber gente allí. Al atardecer, la puerta de aquel balcón también quedaba entreabierta. Pero dentro todo estaba oscuro, por lo menos en la primera habitación. Más adentro sonaba música. Al sabio extranjero le parecía incomparable, aunque bien podía ser imaginación suya, pues en los países cálidos todo le parecía incomparable, salvo el sol. El dueño de la casa donde se hospedaba dijo que no sabía quién había arrendado la casa de enfrente. Nunca se veía a nadie, y en cuanto a la música, la encontraba espantosamente aburrida. Es como si alguien practicara una pieza que no logra sacar. Siempre la misma pieza. Ya me saldrá, debe decir, pero no le sale por más que la toque. Una noche se despertó el extranjero. Dormía con la puerta del balcón abierta. La cortina se levantaba con el viento y le pareció que del balcón de enfrente venía un resplandor extraño. Todas las flores brillaban como llamas, con los colores más hermosos, y en medio de ellas había una doncella esbelta y encantadora. Parecía que también de ella irradiaba luz. El resplandor le hería los ojos, aunque también era cierto que acababa de despertar y los había abierto muchísimo. De un salto salió de la cama, y sin hacer ruido, se colocó detrás de la cortina. Pero la joven había desaparecido, y el resplandor también. Las flores ya no brillaban, aunque seguían tan hermosas como siempre. La puerta estaba entreabierta, y desde el fondo sonaba una música tan suave y bella que invitaba a abandonarse a los pensamientos más dulces. Aquello parecía un hechizo, pero ¿quién vivía allí? ¿Dónde estaba la verdadera entrada? Toda la planta baja era una sucesión de tiendas, y la gente no podía estar entrando siempre por allí. Al atardecer el extranjero estaba sentado en su balcón.
En la habitación detrás de él ardía la luz, y era natural que su sombra se proyectara sobre la pared de la casa de enfrente. Allí estaba, justo enfrente, entre las flores del balcón. Y cuando el extranjero se movía, la sombra se movía también, porque eso es lo que hacen las sombras. Creo que mi sombra es lo único vivo que se ve allí enfrente, dijo el sabio. Mira qué bien se acomoda entre las flores. La puerta está entreabierta. Ahora mi sombra debería ser lo bastante lista para entrar, mirar alrededor y luego venir a contarme lo que ha visto. Sí, debería servirme de algo, dijo en broma. Ten la bondad de entrar. Vamos. ¿No entras? Y asintió con la cabeza a la sombra, y la sombra le devolvió el gesto. Bueno, anda, pero no te quedes allá. El extranjero se levantó, y su sombra en el balcón de enfrente se levantó también. El extranjero se volvió y la sombra se volvió también. Si alguien se hubiese fijado bien, habría visto con toda claridad que la sombra entraba por la puerta entreabierta del balcón de la casa de enfrente, justo en el momento en que el extranjero volvía a su habitación y dejaba caer tras de sí la larga cortina. A la mañana siguiente, el sabio salió a tomar café y leer los periódicos. ¿Qué es esto?, dijo al ponerse el sol. No tengo sombra. Entonces, ¿de verdad se fue anoche y no ha vuelto? ¡Qué fastidio! Le molestaba, pero no tanto porque la sombra hubiese desaparecido, sino porque sabía que ya existía una historia sobre un hombre sin sombra. En las tierras frías, todo el mundo la conocía, y si él volvía a su país contando la suya, dirían que andaba imitando historias ajenas. Eso no le hacía ninguna falta, por eso decidió no hablar del asunto y fue una decisión sensata. Al anochecer salió otra vez al balcón. Había puesto la luz cuidadosamente detrás de él, porque sabía que la sombra siempre quiere tener a su señor por pantalla, pero no logró atraerla. Se hizo pequeño, se hizo grande, pero no apareció ninguna sombra. ¡Ah! Murmuró, aunque de nada sirvió. Era molesto, desde luego, pero en los países cálidos todo crece muy rápido, y al cabo de 8 días, observó que con gran alegría cuando se ponía al sol, una nueva sombra empezaba a crecerle desde los pies. La raíz debía haberse quedado allí. Después de 3 semanas, ya tenía una sombra bastante aceptable, y cuando emprendió el viaje de regreso a las tierras del norte, aquella sombra fue creciendo más y más durante el camino, hasta que al final era tan larga y tan grande que con la mitad habría bastado. Así volvió el sabio a su país. Escribió libros sobre lo que en el mundo era verdadero y sobre lo que era bueno y lo que era bello. Pasaron días, pasaron años, pasaron muchos años. Una tarde estaba sentado en su habitación cuando llamaron muy suavemente a la puerta. «¡Adelante!», dijo, pero no entró nadie. Entonces abrió, y ante él apareció una persona extraordinariamente delgada, tanto que el sabio se quedó muy sorprendido. Por lo demás iba vestida con suma elegancia. Debía de ser alguien distinguido. «¿Con quién tengo el honor de hablar?», preguntó el sabio. «Ya me lo figuraba», dijo el elegante caballero. «Sabía que no me reconocería. He adquirido tanto cuerpo que tengo carne y ropa de verdad. Seguramente nunca pensó en verme en semejante prosperidad. ¿No reconoce a su antigua sombra? Sin duda no creyó que yo volvería. Me ha ido magníficamente desde la última vez que estuve con usted. En todos los sentidos he reunido una gran fortuna. Si debo comprar mi libertad, puedo hacerlo». Y sacudió un manojo de valiosos sellos de firma que le colgaban del reloj, y metió la mano en la gruesa cadena de oro que llevaba al cuello. Cómo relucían en todos sus dedos los anillos de diamantes. Todo era auténtico. «No salgo de mi asombro», dijo el sabio. «¿Qué significa todo esto?». «No es algo común, desde luego», dijo la sombra. «Pero usted tampoco es una persona común. Y yo, como bien sabe, he seguido sus pasos desde mis primeros días. En cuanto usted pensó que yo ya podía salir por mi cuenta al mundo, seguí mi propio camino. Me encuentro en las circunstancias más brillantes,
Pero sentí una especie de nostalgia y quise verlo una vez más antes de que usted muera. Porque usted ha de morir. También deseaba volver a ver estas tierras, pues uno siempre quiere a su patria. Sé que ha conseguido otra sombra. ¿Tengo que pagarle algo a ella o a usted? Solo dígamelo, por favor. No me digas que eres tú de verdad, dijo el sabio. Es extraordinario. Jamás habría creído que la vieja sombra de uno pudiera volver convertida en persona. Dígame cuánto tengo que pagar, dijo la sombra. No quisiera quedar en deuda de ninguna clase. ¿Cómo puedes hablar así? Dijo el sabio. ¿De qué deuda estamos hablando? Sé tan libre como cualquiera. Me alegra muchísimo tu buena fortuna. Siéntate y cuéntame un poco cómo ocurrió todo. ¿Y qué viste en la casa de enfrente, allá en los países cálidos? Sí, se lo contaré, dijo la sombra y se sentó. Pero entonces también debe prometerme que si alguna vez me encuentra en esta ciudad, no dirá a nadie que he sido su sombra. Tengo intención de casarme. Puedo mantener a más de una familia. No te preocupes, dijo el sabio. No diré a nadie quién eres en realidad. Aquí está mi mano. Lo prometo. Palabra de hombre. Y palabra de sombra, dijo la sombra, porque así debía expresarse. Era realmente asombroso lo mucho que había llegado a parecer una persona. Vestía por completo de negro, con paño negro finísimo, botas de charol y un sombrero que podía plegarse hasta quedar reducido a copa y ala, por no decir a copa y sombra. Eso sin mencionar lo que ya sabemos, los sellos de firma, la cadena de oro y los anillos de diamantes. Sí, la sombra vestía extraordinariamente bien, y era precisamente eso lo que le hacía parecer una persona completa. Ahora voy a contarle, dijo la sombra, y entonces apoyó las botas de charol con toda la fuerza que pudo, sobre el brazo de la nueva sombra del sabio, que yacía a sus pies como un perrito. Tal vez lo hizo por orgullo, o quizá para lograr que se le quedara pegada. La sombra que estaba en el suelo permaneció quieta y callada, para oírlo todo con atención. Quería saber cómo podía una sombra soltarse de esa manera y abrirse camino hasta convertirse en su propio amo. ¿Sabe quién vivía en la casa de enfrente? Preguntó la sombra. Era la más hermosa de todas. Era la poesía. Estuve allí 3 semanas, y eso produce el mismo efecto que vivir 3000 años y leer todo lo que se ha escrito y compuesto. Se lo aseguro, y es verdad. Lo he visto todo y lo sé todo. La poesía, exclamó el sabio. Sí, sí, a menudo vive como ermitaña en las grandes ciudades. La poesía. La vi un único instante, pero tenía el sueño pegado a los ojos. Estaba en el balcón y brillaba como brilla la aurora boreal. Cuéntame, cuéntame. Estuviste en el balcón, entraste por la puerta y entonces... Entonces me encontré en la antesala, dijo la sombra. Usted siempre se había quedado mirando hacia la antesala. Allí no había luz, sino una especie de penumbra, pero una puerta se abría frente a otra en una larga hilera de habitaciones y salones. Y allí dentro, todo estaba iluminado. Si hubiese llegado hasta la doncella, la luz me habría matado de un golpe. Pero fui prudente. Me tomé mi tiempo. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Y qué viste? Preguntó el sabio. Lo vi todo, y se lo contaré. Pero no lo digo por orgullo, sino porque siendo ahora libre y con los conocimientos que tengo, sin hablar de mi buena posición ni de mis excelentes circunstancias, desearía que usted tuviera la bondad de tratarme de usted. Perdóneme, dijo el sabio. Es una vieja costumbre que se resiente a desaparecer. Tiene usted toda la razón y procuraré recordarlo. Pero ahora cuénteme todo lo que vio. Todo, dijo la sombra, porque lo vi todo y lo sé todo. ¿Cómo eran los salones más interiores? Preguntó el sabio. ¿Eran como el bosque fresco? ¿Eran como una iglesia sagrada? ¿Eran los salones como el cielo estrellado cuando uno está de pie en las altas montañas? Allí estaba todo, dijo la sombra. Yo no llegué a entrar por completo. Me quedé en la primera habitación, en la penumbra,
pero desde allí podía observar muy bien cuanto había dentro. Lo vi y lo supe todo. Estuve en la corte de la poesía, en la antesala. Pero, ¿qué vio? ¿Pasaban por los grandes salones todos los dioses de la antigüedad? ¿Combatían allí los héroes antiguos? ¿Jugaban allí niños encantadores y contaban sus sueños? Le digo que estuve allí, y comprenderá usted que vi todo lo que había para ver. Si usted hubiese ido, no se habría convertido en persona, pero yo sí. Al mismo tiempo conocí mi naturaleza más íntima, mi condición innata, el parentesco que me unía con la poesía. Cuando vivía con usted no pensaba en ello, pero siempre, como sabe, cuando salía el sol y cuando se ponía, yo me volvía extremadamente grande. A la luz de la luna casi era más visible que usted mismo. Entonces no comprendía mi naturaleza, pero en la antesala se me reveló. Me hice persona. Salí de allí con plena madurez, pero usted ya no estaba en los países cálidos. Como persona me daba vergüenza andar como andaba. Necesitaba botas, ropa, todo ese barniz humano que hace reconocible a una persona. Me puse en marcha. Sí, a usted se lo digo, porque no lo pondría en ningún libro. Fui a refugiarme bajo la falda de la vendedora de pasteles. La mujer no pensó en cuánto ocultaba. Yo salía al anochecer, corría por las calles a la luz de la luna, me alargaba contra el muro, y aquello hacía unas cosquillas deliciosas en la espalda. Subía y bajaba, miraba por las ventanas más altas, entraba con la vista en los salones y en los tejados. Miraba donde nadie podía mirar y veía lo que nadie veía, lo que nadie debía ver. En el fondo, este es un mundo miserable. Yo no habría querido ser persona si no hubiese establecido de una vez por todas que ser persona vale algo. Vi lo más inconcebible en las mujeres, en los hombres, en los padres y en los niños dulces y admirables. Vi, dijo la sombra, lo que ningún ser humano debía saber, pero que todos querrían saber. El mal que hay en la casa del vecino. Si hubiera escrito un periódico, todos lo habrían leído. Pero escribí directamente a cada persona, y el terror se apoderó de todas las ciudades por donde pasé. Me tuvieron muchísimo miedo, y también me quisieron muchísimo. Los profesores me nombraron profesor. Los sastres me dieron ropa nueva. Estoy muy bien provisto. El jefe de la casa de moneda acuñó dinero para mí, y las mujeres decían que yo era muy guapo. Así llegué a ser el hombre que soy. Y ahora me despido. Aquí tiene mi tarjeta. Vivo en el lado soleado y siempre estoy en casa cuando llueve. Y la sombra se marchó. Esto sí que es extraño, dijo el sabio. Pasaron un año y un día y entonces volvió la sombra. ¿Cómo le va?, preguntó. Ay, dijo el sabio. Escribo sobre lo verdadero, lo bueno y lo bello, pero nadie quiere oír hablar de esas cosas. Estoy desesperado porque me lo tomo muy a pecho. Pues yo no, dijo la sombra. Yo engordo, y eso es lo que hay que procurar. Usted no entiende el mundo. Acabará enfermándose por eso. Debe viajar. Este verano haré un viaje. ¿Quiere venir conmigo? Me gustaría tener un compañero. ¿Quiere viajar conmigo como sombra? Sería para mí un gran placer llevarlo. Yo pagaré el viaje. Eso es ir demasiado lejos, dijo el sabio. Depende de cómo se mire, dijo la sombra. Le haría muchísimo bien viajar. Si quiere ser mi sombra, tendrá todo gratis durante el viaje. Eso es inadmisible, dijo el sabio. Pero así es el mundo, dijo la sombra, y así seguirá siendo. Y la sombra se fue. Al sabio no le iba nada bien. Las penas y los disgustos lo seguían, y todo cuanto decía sobre lo verdadero, lo bueno y lo bello, era para la mayoría como rosas para una vaca. Al final cayó muy enfermo. «De verdad parece usted una sombra», le decía la gente, y el sabio se estremecía al oírlo porque aquello le daba qué pensar.
Debe ir a un balneario, le dijo la sombra que fue a visitarlo. No hay otra solución. Lo llevaré conmigo por nuestra vieja amistad. Yo pago el viaje y usted escribe la crónica y me divierte un poco por el camino. Quiero ir a tomar baños porque la barba no me crece como debiera. Y eso también es una enfermedad, pues barba hay que tener. Sea sensato y acepte mi ofrecimiento. Viajaremos como compañeros. Y viajaron. La sombra era ahora el Señor, y el Señor era ahora la sombra. Iban juntos en coche, a caballo o a pie, uno al lado del otro, delante o detrás, según la posición del sol. La sombra sabía siempre ocupar el lugar del Señor, y el sabio no pensaba demasiado en ello. Tenía muy buen corazón, era sumamente dulce y amable. Por eso un día le dijo a la sombra: ya que somos compañeros de viaje y además hemos crecido juntos desde pequeños, ¿no deberíamos tutearnos? Sería más cercano. Ha dicho usted algo importante, respondió la sombra, que ahora era el verdadero señor. Es una propuesta muy franca y bien intencionada. Yo le responderé con la misma franqueza y buena intención. Usted, como sabio, sabe sin duda lo extraña que es la naturaleza. Algunas personas no soportan tocar papel gris, porque les causa malestar. A otras les recorre un estremecimiento por todo el cuerpo cuando se frota un clavo contra un vidrio. A mí me produce una sensación semejante, oír que usted me trata de tú. Me siento como si me aplastaran contra el suelo, como si me devolvieran a mi primera posición junto a usted. Ya ve que es una sensación, no un orgullo. No puedo permitir que usted me trate de tú, pero con gusto lo trataré yo de tú a usted. Así queda hecha la amistad. Y la sombra empezó a tutear a su antiguo señor. Está muy mal, pensó él, que yo tenga que tratarla de usted y ella me trate de tú. Pero tuvo que soportarlo. Llegaron entonces a un balneario donde había muchos extranjeros, y entre ellos una hermosa princesa que padecía una enfermedad. Veía demasiado bien, y eso resultaba muy inquietante. Enseguida advirtió que el recién llegado era una persona muy distinta de todas las demás. Dicen que está aquí para que le crezca la barba, pensó, pero yo veo la verdadera razón. No puede proyectar sombra. La curiosidad se apoderó de ella, y durante un paseo se puso a conversar con el caballero extranjero. Como era princesa, no necesitaba andarse con demasiadas ceremonias, de modo que le dijo: su enfermedad consiste en que no puede proyectar sombra. Su Alteza Real debe de haber mejorado mucho de su enfermedad, dijo la sombra. Sé que su mal consiste en ver demasiado bien, pero eso ha disminuido. Está curada. Yo sí tengo una sombra, y una muy poco común. ¿No ve a esa persona que siempre me acompaña? Los demás tienen una sombra corriente, pero a mí no me gusta lo corriente. Muchas veces se viste a un criado con una librea de paño más fino que el que usa su señor. Pues bien, yo he hecho arreglar mi sombra hasta convertirla en persona. ¿Cómo ve? Incluso le he dado una sombra propia. Es muy costoso, pero me gusta tener algo exclusivo. ¿Cómo?, pensó la princesa. ¿De verdad me habré curado? Este balneario es el mejor de todos. En nuestra época el agua tiene fuerzas maravillosas. Pero no me marcharé porque ahora esto se pone entretenido. El extranjero me gusta muchísimo. Con tal de que no le crezca la barba, porque entonces se irá. Aquella noche, en el gran salón de baile, danzaron la princesa y la sombra. Ella era ligera, pero él era todavía más ligero. Nunca había tenido un compañero de baile semejante. La princesa le dijo de qué país era y él lo conocía. Había estado allí, aunque cuando ella no estaba en casa. Había mirado por las ventanas de arriba y de abajo. Había visto esto y aquello, de modo que pudo contestarle a la princesa y hacer insinuaciones que la dejaron asombrada. Debía de ser el hombre más sabio de toda la tierra. La princesa sintió un gran respeto por todo lo que sabía, y cuando volvieron a bailar, se enamoró de él. La sombra lo notó muy bien, porque ella casi lo atravesaba con la mirada. Bailaron una vez más,
y ella casi se lo dijo, pero fue prudente. Pensó en su país, en su reino y en las muchas personas a las que debía gobernar. Es un hombre sabio, se dijo, y eso está bien. Además baila de maravilla, y eso también está bien. Pero ¿tendrá conocimientos sólidos? Eso es igual de importante. Hay que examinarlo. Y empezó poco a poco a preguntarle algunas de las cosas más difíciles, que ella misma no habría sabido responder. La sombra puso una cara muy extraña. «Eso no puede responderlo usted», dijo la princesa. «Eso pertenece a mis primeras lecciones de infancia», dijo la sombra. «Creo que incluso mi sombra, la que está allá junto a la puerta, podría responderlo». «¿Su sombra?», preguntó la princesa. «Eso sería extraordinario». «No afirmo con seguridad que pueda hacerlo», dijo la sombra, «pero lo creo. Me ha seguido durante tantos años y ha oído tanto». «Sí, lo creo. Pero Su Alteza Real, ¿me permitirá advertirle que esa sombra tiene tanto orgullo de pasar por persona que, si queremos que esté de buen humor, y debe estarlo para responder bien, hay que tratarla exactamente como si lo fuera?» «Eso me gusta», dijo la princesa, y fue hasta donde estaba el sabio junto a la puerta. Habló con él del sol y de la luna y de los seres humanos por fuera y por dentro, y él respondió con tanta inteligencia y acierto que la princesa pensó: «¿Qué clase de hombre debe ser aquel que tiene una sombra tan sabia? Sería una verdadera bendición para mi pueblo y para mi reino que yo lo eligiera como esposo. Y lo haré». La princesa y la sombra se pusieron pronto de acuerdo, pero nadie debía saberlo antes de que ella regresara a su propio reino. «Nadie, ni siquiera mi sombra», dijo la sombra, y tenía sus propias razones para decirlo. Llegaron entonces al país donde la princesa gobernaba cuando estaba en casa. «Escucha, mi buen amigo», dijo la sombra al sabio. «Ahora que he llegado a ser tan feliz y tengo tanto poder como cualquiera puede llegar a tener, también quiero hacer algo especial por ti. Vivirás siempre conmigo en el palacio. Pasearás conmigo en mi carruaje real y recibirás 100,000 Riksdaler al año. Pero tendrás que dejar que todos te llamen sombra. No podrás decir que alguna vez fuiste persona. Y una vez al año, cuando yo me siente en el balcón al sol para dejarme ver, tú deberás acostarte a mis pies, como corresponde a una sombra. Debo decirte que me casaré con la princesa y la boda se celebrará esta noche». «No, esto ya es demasiado», dijo el sabio. «No quiero hacerlo, no lo haré. Sería engañar a todo el país y a la princesa. Lo diré todo, que yo soy la persona y que tú eres la sombra, solo que llevas ropa». «Nadie te creerá», dijo la sombra. «Sé razonable o llamaré a la guardia». «Iré directamente a ver a la princesa», dijo el sabio. «Pero yo iré primero», dijo la sombra, «y tú irás a prisión». Y así tuvo que ser, porque los guardias obedecieron a quien, según sabían, iba a casarse con la princesa. «Estás temblando», dijo la princesa cuando la sombra entró a verla. «¿Ha ocurrido algo? No vayas a enfermarte precisamente esta noche, ahora que vamos a celebrar la boda». «He vivido lo más espantoso que se puede vivir», dijo la sombra. «Imagínate». «Sí, un pobre cerebro de sombra no puede soportar mucho. Imagínate que mi sombra se ha vuelto loca. Cree que es la persona y que yo... Imagínate, cree que yo soy su sombra». «Es horrible», dijo la princesa. «¿Pero está encerrada?» «Sí, me temo que nunca se recuperará. Pobre sombra, es muy desgraciada. Sería una verdadera buena acción librarla de la poca vida que tiene. Y pensándolo bien, creo que será necesario acabar con ella en absoluto silencio». «Es duro, desde luego», dijo la sombra, «porque fue una servidora fiel», y dejó escapar algo parecido a un suspiro. «Tiene usted un carácter noble», dijo la princesa. Aquella noche, toda la ciudad fue iluminada. Los cañones retumbaron. ¡Bum! Y los soldados presentaron armas. Fue una boda. La princesa y la sombra salieron al balcón para dejarse ver,
y recibir una vez más los vítores del pueblo. El sabio no oyó nada de todo aquello. Lo habían matado. Fin.